Vaya tema. ¿Por qué las personas buenas se convierten en monstruos, en personas malvadas? ¿Qué hay detrás de estos problemas? Hoy veremos la psicología detrás del efecto conocido como Lucifer. Lo que llamamos maldad no siempre es una elección consciente, pues en este video en especial vamos a explorar por qué cualquier persona, tú, yo, cualquier persona que es aparentemente buena puede convertirse en alguien de mucho peligro, alguien de quien deberíamos cuidarnos. Incluso nosotros mismos podríamos volvernos en esa persona peligrosa. Mi nombre es Blanca Mercado, soy maestra en bioenergía y desde esta área te enseño a cómo manejar tus emociones y cómo dirigirlas adecuadamente. Te vas a sorprender con este tema, pero también déjame platicar contigo así rico sobre una historia real que inspiró este video. Y es la historia de una persona común. Un hombre como tú, como yo, como cualquiera. Es un hombre cambiado por privacidad. Le pondremos David, un hombre de 45 años, maestro de una escuela secundaria, con la carrera de psicología, casado, con 2 hijos adolescentes. Una persona muy pacífica, alguien que con solo verlo te inspiraba confianza. David desde muy joven había reprimido muchas emociones. La verdad es que había pasado experiencias muy difíciles en el que él tenía miedo a expresar lo que le molestaba y también no quería que lo vieran como débil. Ya Carl Jung, experto psiquiatra en la conducta humana, nos decía: aquello que no enfrentamos tarde o temprano se va a convertir en nuestro peor enemigo, se va a convertir en nuestro destino. David nunca hablaba de esas frustraciones, de esas limitaciones y de esos problemas y de ese dolor. Tenía que ser el que siempre estaba ahí para los demás, para todos. Su familia se sostenía mucho en él. Pero la verdad es que dentro de David estaba creciendo algo que no se había sanado, que no se había dado tiempo para entenderlo. Y yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido que estás reprimiendo emociones? Que pasas mucho tiempo, demasiado tiempo tratando de controlarlas. ¿Te has preguntado qué hay dentro de ti? En una tarde cualquiera, su esposa le pidió que la acompañara a comprar la cena a la tienda, cosas simples. Mientras manejaba, sintió un cansancio extremo, como mucho peso en su cuerpo. Él me contó que de repente, sin razón, empezó a llorar. No podía entender qué le estaba pasando. Así, de la nada, entró en esa crisis. Y entonces ocurrió algo muy impactante. Al llegar a la panadería y tratando de disimular que su esposa no se diera cuenta, alguien se le metió en una fila cuando estaba formado ya para pagar junto con su esposa. Era un joven que era impaciente y que vio un hueco, se giró y le dijo así con todo el descaro del mundo. Era un muchachito: oiga, tengo prisa, ¿me deja pagar primero? Dice David que sintió que algo le quemaba por dentro. En cualquier otra situación, en cualquier otro día, él habría sonreído y le habría dicho: claro, pasa adelante, pues lleva prisa. Pero en ese día, lo que ocurrió es que en cuestión de segundos, así sin pensarlo, David tomó al joven del cuello, lo sacudió, lo aventó, lo empujó contra una pared. Su esposa estaba impactada, jamás había visto que él hiciera algo así. Algunos intentaron controlarlo, pero la verdad es que traía una fuerza desbordante que él mismo desconocía. Su esposa me compartía que sus ojos reflejaban algo que ella nunca había visto ni nunca había sentido antes. El joven cayó al suelo, asustado por la respuesta. No hubo ninguna herida, estaba bien, se revisó, se fue al auto, salió corriendo. Su esposa terminó de pagar y se hizo la pregunta: ¿qué me pasó? Y yo te pregunto a ti, ¿cómo un hombre bueno pudo haberse transformado así? Erich Fromm ya no lo decía: la maldad no surge del vacío, la maldad es la desconexión del ser, es la pérdida del control interno. El ser humano se desconecta, mente, cuerpo
y espíritu. Espera que aún tengo más que compartirte. El experimento que cambió la psicología para siempre. Estoy hablando del experimento que se realizó en la prisión de Stanford. Este fue en el año de 1971 y fue hecho por el psicólogo Philip Zimbardo. Él llevó a cabo un experimento muy interesante y lo hizo para la Universidad de Stanford. Está registrado todos los avances. Seleccionó a 24 estudiantes, jóvenes de 20, 23 años, todos sanos, y se les asignaron roles al azar. Tú vas a ser guardián, tú vas a ser un prisionero. La idea del experimento era simular una prisión, y esto iba a ser con todas las características de una prisión durante solamente 2 semanas. La idea era estudiar el comportamiento humano. Lo impactante de esto, en menos de 48 horas, los guardianes se volvieron totalmente autoritarios y bastante crueles. Recuerda que eran estudiantes actuando y que sabían que era un experimento. Los prisioneros empezaron a colapsar emocionalmente, empezaron a presentar síntomas de ansiedad. La violencia en ese experimento, la violencia psicológica, emocional y física, llegó a escalar niveles muy tremendamente peligrosos. Así que, ¿qué crees? El experimento tuvo que ser cancelado. Solamente pudo durar 6 días. El investigador tuvo miedo. ¿Por qué las personas buenas pueden cambiar y volverse malas? Carl Jung hablaba de este fenómeno, la sombra. La sombra es el lado oculto de nuestra personalidad. Es la parte que tú y yo ignoramos, pero que ahí está. Y si no trabajamos en nosotros, va a salir en cualquier momento. Advertía que el dolor que es reprimido, que las emociones que son reprimidas, puede convertirnos en aquello que más tememos. Si tú crees que eres inmune a este efecto, déjame decirte, piénsalo 2 veces. ¿Cuáles son las claves para no perder el control? Tienes que ser autoconsciente. Y para ser autoconsciente tienes que trabajar en el conocimiento. Trabaja con la empatía. No dejes que las situaciones te hagan perder tu humanidad y que te hagan olvidarte que los otros también son humanos como tú. El efecto Lucifer no es un mito. El efecto Lucifer está en cada uno de nosotros. Nos gusta pensar que el mal es algo externo, que los monstruos son los demás, que la maldad tiene un rostro no reconocible cerca de nosotros, menos en nosotros. Mírate a los ojos durante 3 minutos, sin apartar tu mirada, y pregúntate en voz alta, ¿qué parte de mí me asusta reconocer? ¿Cuándo he sentido placer al tener poder sobre los demás? ¿Cómo me he comportado cuando he tenido poder? ¿Cuándo he sido cruel o indiferente? El mismo investigador, Zimbardo, dejó 2 autos idénticos abandonados en 2 barrios distintos. Uno en Nueva York, en una zona con altos índices de criminalidad. Otro en Palo Alto, California, un barrio de clase media alta y bastante seguro, sobre todo en el momento del experimento. Resultados impactantes. El auto en Nueva York, en pocas horas, fue vandalizado. Le rompieron los cristales, le robaron las llantas, le robaron la batería y partes del motor. En solo 2 días quedó completamente destrozado. El auto en Palo Alto se mantuvo intacto. Pero espera, solo durante 1 semana. Nadie lo tocó. Pero aquí viene la clave. Y esta clave prueba un punto importante. Los investigadores rompieron un vidrio del auto en Palo Alto. ¿Y qué pasó? Pocos minutos después, el auto fue vandalizado de la misma forma que el que se había dejado en el barrio peligroso de Nueva York. ¿Qué demuestra esto? Este experimento demuestra
lo que se conoce como la teoría de las ventanas rotas. Si en un entorno se tolera el desorden o la negligencia, como un vidrio roto, las personas tienden a seguir dañando, repiten la misma conducta, generan más caos. El comportamiento humano es influenciado por el entorno. No es que la gente del barrio más peligroso de Nueva York sea más mala y la gente de Palo Alto sea más buena. La clave es la percepción del contexto. Cuando un lugar parece abandonado o deteriorado, las personas sienten que no hay límites, que no hay consecuencias y que se permiten actuar sin restricción alguna. Lo mismo pasa cuando una persona se descuida, no se protege y no pone límites. Los demás piensan que no hay consecuencias. Por eso es importante la prevención. Cuando hay orden, cuando hay reglas, cuando hay límites claros, la gente tiende a respetar. Pero si ven que nadie cuida, nadie respeta, es mucho más fácil que quieran destruir. Pero ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida diaria? Número 1. Cuida tu entorno. Una casa limpia y ordenada inspira respeto y bienestar. Número 2. No ignores el primer signo de deterioro. Si permites pequeñas transgresiones, estas van a escalar rápidamente. Educa con el ejemplo. Si quieres un mundo mejor, empieza por casa. Empieza por ser el ejemplo. Ejemplo de respeto, de responsabilidad, de autocuidado, de valores personales. Empieza educando a tu familia. Este experimento nos muestra que la maldad no es solo una cuestión individual, sino que también depende del entorno y las señales que éste envía. La maldad no es inevitable y el bien siempre es una opción. Sé luz en la oscuridad. Suscríbete si quieres seguir explorando los misterios de la mente humana y nos vemos en el próximo video. Te recomiendo que veas este video. Prácticamente es lo que vimos, pero aplicado a la vida real.